Muy bien, muchas gracias, chicas. No, gracias a vos, Mercedes, por la invitación, y en conjunto con Laura te agradecemos por la organización y propuesta de contar desde nuestra experiencia cuáles son las estrategias de retención en las primeras materias de matemática de la Facultad de Ingeniería, como vos bien dijiste, de la Universidad Nacional de La Plata. Para dar un marco a nuestra institución, que a lo mejor muchos de ustedes ya la conocen, fue fundada en el año 1897, casi en conjunto con la universidad. Disponemos de 13 carreras de ingeniería para los alumnos que deciden estudiar en nuestra institución. Tenemos un promedio en los últimos años de 1.500 inscriptos por año a las 13 carreras. En algunos años ha sido inclusive superado este promedio. En este momento estamos en un periodo de inscripción a las carreras para los ingresantes 2022. Estamos sintiendo un poquito la lentitud de 2 años de pandemia, pero como todavía faltan 2 semanas de inscripción, según el periodo indicado por la Universidad Nacional de La Plata para todas las carreras, creemos que vamos a rondar o vamos a acercarnos a ese promedio histórico. Además, la facultad cuenta con 7.000 alumnos activos. ¿A qué llamamos alumnos activos en nuestra institución? A alumnos que realizan actividad académica, o sea, aquellos que al menos se inscriben y cursan una materia por año. En ese sentido, consideramos que nuestra facultad es una mini universidad por la gran cantidad de alumnos y de carreras que posee. Además, hemos alcanzado un récord, no promedio, de 400 egresados por año, que es un número que nos da un indicador muy interesante respecto de la cantidad de inscriptos por año, ¿no es cierto? Ya después vamos a hablar de eso, y bueno, es un número que está costando mantener en pandemia, por supuesto. La comunidad académica la conformamos, además de los 7.000 alumnos activos, 1.200 docentes entre los 10 departamentos en los que se asienta nuestra Facultad de Ingeniería dentro del Bosque Oeste, que es 1 y 47, donde ustedes están viendo las fotos. Además, estamos acompañadas a nuestra tarea docente por 150 no docentes que acompañan, como dije, nuestra tarea académica. En cuanto a gestiones y estrategias académicas, podemos mencionar que, primero y principal, la Universidad Nacional de La Plata ya ofrece estrategias que acompañan el estudio de los alumnos en general de las ingresantes a nuestra universidad, como son cursos de apoyo de matemática, de física y de química, que aquellos alumnos que desean pueden hacer a través de la universidad. También posee un albergue juvenil donde, postulando y obteniendo una beca, los alumnos que vienen a estudiar a la ciudad de La Plata pueden alojarse en dicho albergue con 0 costo. También tenemos 3 sedes del comedor universitario en la ciudad de La Plata, una de ellas dentro del predio de la facultad. Así que en cierto modo estamos un poquito beneficiados porque los alumnos pueden aprovechar sin salirse de la facultad propiamente dicha para comer a un excelente precio y calidad. El boleto estudiantil, como lo fue toda la vida, y en pandemia en particular la universidad ofreció becas de acompañamiento tecnológico, donde aquellos alumnos que postulaban a dicha beca han obtenido computadoras o tablets para poder acompañar en estos 2 años de pandemia. La Facultad de Ingeniería también acompaña con estrategias que favorezcan la retención y que disminuyan el abandono o la deserción en la primera etapa de la carrera, así como también estrategias que generan el aumento en la tasa de graduación y fomenta el que el alumno termine su carrera y se gradúe finalmente. De lo otro me voy a detallar después dentro de un ratito. En cuanto a las estrategias que aumentan la tasa de retención, podemos mencionar que más de una, yo sé que ustedes lo conocen, el plan del TAG del Ministerio de Educación de la Nación, que fue implementado por nuestra institución en las 2 oportunidades que fue ofrecido, con una amplísima repercusión y impacto
y también ya venía desarrollando la Facultad de Ingeniería algo muy similar, pero para menos cantidad de materias que adeudaran los alumnos que trabajaran, con una resolución interna. Por eso no nos costó mucho ampliarnos y tomar esa estrategia de aumento en la graduación. Por último, voy a mencionar que la Facultad de Ingeniería provee y dispone y ofrece a los alumnos diferentes becas de ayuda económica y de perfeccionamiento técnico con recursos propios. Esto lo que logra es fomentar que los alumnos que están estudiando estas carreras científico-tecnológicas, que son demandantes, siempre se los decimos a los alumnos, ¿no? Que sepan la realidad, a que en vez de buscar un apoyo económico externo, puedan aprovechar de esa ayuda económica y a su vez profundizar por estar haciendo su estudio o su perfil profesional, por estar realizando becas en laboratorios de investigación, de extensión y de investigación, de extensión y no me sale la otra palabra, en los laboratorios de nuestra facultad. También poseemos, en nuestra facultad se mantiene un sistema de tutorías, una Secretaría de Bienestar Estudiantil y un gabinete de trabajo social, con lo cual podemos tener cierta ayuda y contención cuando, por ejemplo, tanto Laura como yo u otros docentes, en materias masivas detectamos alumnos con vulnerabilidad, podemos pedir ayuda o que ellos, este equipo de asistencia social, pueda convocar a los alumnos que los docentes detectamos con ciertas dificultades para ayudarlos a su continuidad o detectar cuál es el problema. Ahora, para referirnos a la parte más académica, podemos mencionar dos hitos importantes que logran una mayor retención de alumnos en relación con la enseñanza de la matemática dentro de nuestra institución. Uno fue la aprobación de matemática para ingeniería, ex curso de nivelación y ex anterior curso de ingreso a la facultad, para poder cursar la asignatura correlativa del primer semestre, que después vamos a mencionar cuál es, que es la que coordina Laura, ¿no? Y una propuesta, el otro hito importante, es una propuesta metodológica diferente para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, y la metodología es la de aula-taller, donde el ensamble de la teoría y de la práctica se realiza en conjunto de los contenidos curriculares, donde el alumno es el protagonista del aula y los docentes somos los guías de su propio aprendizaje. Después vamos a dar mayor detalle de ello. Se implementa este cambio metodológico con el cambio de plan de estudio del año 2002 y que actualmente se mantiene con diferentes cambios de plan de estudio que hubo, y los últimos planes de estudio aprobados son los del 2018, pretendiendo extender esta propuesta metodológica a las otras dos materias del área de ciencias básicas, como son física y química, justamente porque las autoridades valoran el aumento en la retención que se produce en las materias de matemáticas. Bueno, podemos mencionar una pequeña línea del tiempo con hitos importantes que queríamos destacar para resumir cómo fue. En el 2001, entonces, primero de esto que yo conté, la implementación del curso de nivelación con aprobación obligatoria para cursar el primer año. Eso fue allá lejos y hace tiempo, en el 2001. En el 2002, como mencioné, el cambio del plan con la nueva metodología de enseñanza y redistribución de contenidos de las matemáticas. Después vamos a entrar en detalle de eso. En el año 2006 podemos mencionar otro hito importante, que es la implementación del sistema de gestión académica Ciu-Guaraní en nuestra institución, y con ello poder conseguir y poder
realizar análisis estadísticos del seguimiento de las cohortes, o sea, de los alumnos que van ingresando con determinados planes de estudio, ver cómo avanza esa cohorte según debería, más o menos, según el plan de estudio que va teniendo. Entonces, con esos informes que se sacaban del cubo estadístico y actualmente del Pentajo, dos sistemas del cual están pegados al CIU-Guaraní, podíamos realizar seguimientos de esas cohortes y detectar, por ejemplo, problemas puntuales que pudiera haber en algunas determinadas materias en donde una gran o un número importante de alumnos estaba retenido. De esa manera se podía abordar una problemática en particular acompañada de la opinión de los alumnos en las encuestas que la Facultad de Ingeniería viene realizando en forma anónima, primero con el CIU-Guaraní y después con el CIU-Coya, que se mantienen actualmente, donde los alumnos pueden manifestar también algunas situaciones especiales que en conjunto de las dos estrategias se pudieron ir resolviendo algunas situaciones y planteando cambios para los siguientes cambios en los planes de estudio. En el 2016 también podemos mencionar que, como dije recién, se cambió el curso de nivelación, pasó a ser una materia. Si ustedes recuerdan la Ley de Educación Superior, que eliminaba el ingreso irrestricto a las universidades, que fue en el mismo año, nos dio el pie para poder conformar y presentar en el Consejo Académico una propuesta de la creación de la materia que después a su vez fue llevada adelante en los planes de estudio del 2018, actualmente está en todos los planes, es la primera materia de todos los planes de estudio del 2018. Esta presentación se hizo por la necesidad de que los alumnos ingresantes a carreras de ingeniería repasaran y profundizaran aquellos contenidos importantes para poder realizar las materias subsiguientes con éxito. Y resulta que este cambio a esta materia fue puesto en consenso, como dije recién, en el Consejo Académico y fue votada por unanimidad por los 3 claustros, manteniendo la correlatividad, aún el claustro de estudiantes, con la materia subsiguiente de matemáticas. Así que nos parece que es un hito bastante importante, ¿no? Que los alumnos manifiesten que eso es una necesidad para poder avanzar en las carreras y hacer con éxito el primer año, que es el que más cuesta a los alumnos, fue muy importante tener ese apoyo. En el 2016 también se comenzaron con reuniones con directivos de colegios privados y estatales con el fin de fomentar y articular la enseñanza de la matemática de los últimos años de colegios secundarios con el ingreso a las carreras universitarias, y que ese pasaje sea lo más articulado, suave para el alumno, lo más suave que se pudiera. A partir de allí se fueron realizando sistemáticamente una vez por año estas reuniones con directivos de colegios privados y estatales y también de la universidad. Y por último, en el año 2017 se comenzó con reuniones de padres de alumnos ingresantes, que en un inicio fuimos tildados un poquito de paternalistas cuando salimos a dar esta difusión y esta primera reunión. Sin embargo, cuando se conocieron la convocatoria y la intención, que fue la de dar a conocer a los padres que principalmente que no fueran universitarios o que no habían conocido una universidad nacional, pública, que no hubieran hecho un estudio en la universidad, que supieran cuánto de importante es apoyar en los primeros años el estudio de los alumnos ingresantes, que entendieran la cantidad de horas que los alumnos le tienen que dedicar al estudio en carreras científico-tecnológicas tan demandantes, y que pudieran de esa manera los alumnos sentir el apoyo no solo de la institución, sino también el apoyo familiar
para que el inicio fuera lo más exitoso posible, ¿no? Que no abandonaran en esos primeros años que son tan costosos para los alumnos. Y ahora, yéndonos a la organización de contenidos curriculares en ejes conceptuales comunes, pueden ustedes observar en la pantalla un resumen que hicimos con Laura. Estas 4 materias están en los 13 planes de estudio de los actualmente vigentes en nuestra facultad. O sea, estas materias se dictan para las 13 carreras por igual. Matemática Pi, como dije, o MatePi, como le decimos abreviadamente nosotros, donde repasamos esos contenidos que ustedes ven allí y profundizamos de qué manera necesitan nuestras materias que los alumnos los manejen, los sepan aplicar en problemas y además los sepan escribir con lenguaje matemático. Después podemos ver las 2 materias que ven en primero y segundo semestre de su carrera, Matemática A y Matemática B, con el cálculo diferencial en una y varias variables, mayoritariamente en Matemática A, y luego Matemática B, integración en una y varias variables, además de ver series numéricas y ecuaciones diferenciales ordinarias de primero. Esta organización en estos ejes conceptuales comunes, la diferenciación y la integración en varias variables, sabemos que no es lo habitual en otras facultades de ingeniería, inclusive de nuestro país. Pero a nosotros, esta organización nos viene trayendo un importante rendimiento académico y mejora en el rendimiento académico, pero hay que entender que es desde aquel entonces, desde el cambio de los planes 2002, en donde se analizó que tener 3 materias de matemática, como era antiguamente, análisis, geometría y álgebra, armar en conjunto una sola materia, donde tenía más carga horaria, ¿no? Son materias de clases de 4 horas, 3 veces por semana, o sea, 12 horas semanales, pero en una sola materia, donde el alumno ingresante tiene que prestar la mayor atención, pero en una sola, puntual. Entonces, en esa materia se dan los contenidos de geometría o de álgebra necesarias para poder dar el cálculo diferencial en univarias variables o la integración en univarias variables. ¿Se entendió lo que expliqué? Bien. Si seguimos avanzando, entonces, matemática C, mayoritariamente de álgebra, dada para, y el resto de los contenidos que ustedes leen, pero no me quiero extender, para todas las carreras en común. Si continuamos, podemos ver la siguiente materia. Por supuesto, todas son correlativas entre sí. Matemática Pi de matemática A, matemática A de B, B de C, C de D, etc. Lo que no dije en la filmina anterior es que los alumnos están haciendo física 1 mientras hacen matemática B y solo están requiriendo, y eso sí se estudió y se consensuó, contenidos solo de la materia anterior a ella, o sea, de matemática A. Cuando están en física 2, ya están viendo matemática C, pero ya aprobaron matemática B, con entonces diferenciación e integración en univarias variables, con los 3 teoremas integrales importantes que requieren en física 2, y así sucesivamente. Bien, en matemática D es importante, además de los contenidos que ustedes pueden observar en las filminas, es importante mencionar que 7 de las 13 carreras decidieron mantener matemática D en sus planes actuales, de estudio, y son aquellas carreras que se definió que eran muy importantes esos contenidos porque los requieren en materias de tecnológicas básicas o aplicadas, ¿sí? Las otras carreras decidieron no incluir matemática D en sus planes de estudio
y son conscientes de eso, y repasan los contenidos solo necesarios en las materias que allí lo requieren. Probabilidades y estadísticas se dicta para las 13 carreras por igual, y previo a los cambios de estudio del plan 2018, se daban por separado, eran 2 materias. Y también se decidió unificar probabilidad y estadística en conjunto para las 13 carreras. Por último, la carrera de Introducción a la Programación y Análisis Numérico es una materia nueva que se implementó en el cambio de plan de estudio del año 2018, que la tomaron todas las carreras, a excepción de computación, porque no cambió de plan. Computación tiene lo mismo arriba, tiene plan 2016, como todavía no cambió, porque es una carrera que depende de 2 facultades, Ingeniería y de Informática a la vez, lleva otros procesos de consenso y de acreditación, entonces todavía está con el plan 2016. Y después, Ingeniería Química, que decidió que por las materias que tienen ellos de algoritmos y de simulación de procesos, iban a repasar esos contenidos en las materias propias que así lo necesitan. El resto de las carreras reemplazó a la última materia que antes tenían, introducción entonces a la programación y análisis numérico para todas las carreras de ingeniería. Y esta materia se empezó a dictar en el año 2019, ¿no? O sea, es nuevita. Bueno, sobre la evolución que ha tenido nuestra institución en cuanto a estos cambios que alcancé a relatar o a resumir, podemos mencionar que estudios estadísticos previos a la pandemia, realizados con datos obtenidos a través del CIUD guaraní, del sistema araucano, y informes requeridos al CESPI, que es el centro de cómputos de nuestra universidad, se puede observar que la retención en todos estos años ascendió del 30 al 60%, mayoritariamente la deserción se daba en las primeras materias, y eso se logró, como dije, revertir y mejorar. La población de alumnas, ascendió del 15 al 25% en general, siendo del 50% en algunas especialidades como ingeniería industrial, ingeniería química, y un importante aumento de alumnas que deciden estudiar también la carrera de ingeniería civil últimamente. También podemos mencionar que el egreso de estudiantes respecto de los ingresantes, que era del 10%, ascendió un 30%, como hoy mencioné al inicio, y de la totalidad de egresados por año, el 30% son mujeres. Entonces, en nuestra institución, los estudios estadísticos nos avalan que las mujeres somos bastante aplicadas. También queríamos mencionar que hubo, en estos estudios que mencioné yo, un aumento de estudiantes en carreras estratégicas y minoritarias como son ingeniería hidráulica. Creció el porcentaje en un importante número de egreso de alumnos, no de ingreso quizá. El ingreso se mantiene un poquito estable, pero sin embargo, aquellos alumnos que ingresan en carreras como por ejemplo civil, en donde los planes de estudio son muy similares o hermanados, decimos nosotros, entre una y otras carreras, la misma facultad promueve que la equivalencia entre las materias que hayan sido aprobadas o por promoción o por finales, no por cursada, se dé en forma sistematizada. Y eso ha hecho que un importante número de alumnos decida terminar o ambas carreras en conjunto o pasarse a hidráulica. Las carreras de ingeniería en energía eléctrica, que era lo que antiguamente era ingeniería electricista en nuestra facultad, y de ingeniería espacial, que era lo que antiguamente era ingeniería aeronáutica, han crecido en los últimos 3 años y duplicado la matrícula.
Actualmente, digo, de hoy, medido los números, ingeniería aeroespacial tiene un número inclusive superior a civil e industrial que ha sido masivamente histórico en nuestra facultad. Así que cabe mencionar que hitos que se han producido en nuestra ciudad o en nuestro país han dado a lo mejor también una importante difusión de estas carreras, como por ejemplo la inundación del año 2013 en la ciudad de La Plata, que a lo mejor alguno de ustedes escuchó, y que se le ha encomendado al Departamento de Hidráulica de nuestra institución hacer un estudio y una proyección para mejoras en nuestra ciudad. El laboratorio de alta tensión de nuestra facultad, a quien se le encomendó el estudio del apagón del año 2019, no sé si recuerdan, un Día del Padre, un domingo, un apagón nacional, y se le encomendó a nuestra institución hacer el estudio de qué había sido el fallo, y también el lanzador de satélites de Pipinas, que en nuestra institución participó activamente, tanto los laboratorios del Centro Tecnológico Aeroespacial de nuestra facultad, como el GEMA, que es el Instituto de Aeronáutica de nuestra facultad, así como también laboratorios de electrónica de nuestra institución. Y ahora le voy a dar paso a Laura para que continúe más específico en nuestras materias. Bien, ahora les voy a contar un poquito sobre lo que es las dos primeras materias de matemática, matemática para ingeniería, en la que coordina Rosana, y matemática A, que es la siguiente, que es la que coordino yo, que son las dos primeras materias y donde más hay que tener cuidado con el tema de la deserción, ¿no? Bueno, como dice ahí, son las dos primeras materias, son materias correlativas, son materias muy masivas, ustedes vieron el número de los inscritos a la facultad en cada año, así que son materias muy masivas, y por eso cada materia está organizada de manera por comisiones, ¿no? Para poder cursar. Estas comisiones tratamos de armarlas separando a los alumnos por especialidad, de forma de que vayan armando grupos de estudio que en lo posible puedan mantener a lo largo de la carrera. Las clases, como había mencionado Rosana, son con la metodología de aula-taller, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, y cada cátedra presenta un apunte teórico-práctico que está especialmente diseñado para poder utilizarse con esta metodología. Además, las evaluaciones parciales son evaluaciones que en cada una de las cátedras las arma la titular para todas las comisiones. Por eso, el examen parcial siempre se toma en el mismo horario y mismo día para todos los grupos, ¿sí? Bueno, acá hay algunos números como para tener un poco de idea de cuántos alumnos finalmente terminan cursando. Esto pusimos como ejemplo los números del año 2020. ¿Sí? Por ejemplo, si contamos matemática PI y matemática A en conjunto, en el primer semestre de 2020 tenemos del orden de 2.300 alumnos, 100 docentes y 26 comisiones. Y en el segundo semestre, del orden de 1.800 alumnos, 75 docentes y 19 comisiones. O sea, es un número importante para manejar a lo largo del año, ¿no? Bueno, como había mencionado Rosana sobre la metodología, se implementó esta metodología de aula-taller, con la cual se dan las clases en estas materias, con los planes del 2002, con la convicción de que el aprendizaje es un aprendizaje que es un proceso de construcción interna, ¿sí? Que la interacción y la motivación en el alumno favorece al proceso de aprendizaje. Y que además se aprende mejor aquello que se comprende. O sea, no queremos un aprendizaje memorístico, repetitivo, ¿sí? Como por ahí suelen venir los chicos con esa costumbre de aprender de memoria las cosas, ¿no? Estamos queriendo que entiendan lo que están viendo.
Para poder llevar una metodología como la metodología de aula-taller, disponemos aulas planas. Hay una gran cantidad de aulas planas que se fueron cambiando a través del tiempo, llevándolas a esta forma, con mesas grandes para trabajar en grupo. Los alumnos se sientan en la misma mesa con el mismo grupo de alumnos durante toda la cursada. Y bueno, también necesitamos tener y contar con equipos docentes que estén comprometidos con esta metodología. Cada comisión cuenta con un profesor y con auxiliares. Bueno, dependerá la cantidad de auxiliares de la cantidad de alumnos que haya anotados. Y como habíamos dicho también, con el material de cátedra, que es el mismo para todas las comisiones de la materia, ¿sí? Y en función de ese es como el eje de la clase, el material de cátedra. En esta metodología, los docentes acompañan, guían, ayudan a originar procesos cognitivos, detectan las ideas que van surgiendo en los distintos grupos o en los distintos alumnos para generar debate dentro de un grupo o en general en un debate general en el pizarrón para todos los alumnos. También los docentes trabajan en forma colaborativa entre sí, el equipo docente de cada comisión y a veces también equipos docentes de distintas comisiones. Además, el docente también planifica y diseña actividades para trabajar en clase más allá del apunte de cátedra que también utiliza, ¿no? Y los alumnos trabajan de forma grupal y colaborativa, como ya mencionamos. Se espera que tengan una participación activa en la construcción de su conocimiento, ¿sí? Y aportan al grupo no solamente con el conocimiento y con las explicaciones que le pueden dar a sus compañeros, sino que también aportan con las dudas y con los errores que tienen cuando discuten ideas. Bueno, y también es de esperar que además de los momentos de trabajo grupal, haya momentos de reflexión individual, donde cada uno a lo mejor, quizás necesite sentarse a pensar un rato solo alguna idea para terminar de cerrar el tema que estaba estudiando, ¿no? Bien, la estrategia esta de aula-taller fue, como dijo Rosana, uno de los hitos que ayudó a la retención de alumnos, y fue muy importante a partir de ese cambio cómo mejoró la retención. Ahora, hay otras estrategias que también venimos llevando a cabo. Una de las cuestiones que pasa en la facultad en general es la repetición de las materias iniciales en cada cuatrimestre. Esto hace que el alumno que desaprueba una materia no tenga que esperar todo un año para volver a cursarla, sino que al siguiente cuatrimestre ya se puede volver a anotar. Bueno, esto para las materias de ciencias básicas es muy importante. También está la posibilidad de lo que figura ahí de la modalidad anticipada para los alumnos que están en el colegio secundario, que eso es lo siguiente: matemática pi es una materia que se dicta 3 veces en el año, ¿sí? Hay una modalidad intensiva en el verano, como se hacía antes cuando era el curso de ingreso, hay una modalidad en el primer semestre y una modalidad en el segundo semestre. Durante el segundo semestre, los alumnos que todavía están en el colegio secundario y que quieren anotarse a la Facultad de Ingeniería, pueden anotarse para cursar matemática para ingeniería, y luego de anotarse a la facultad, si aprobaron la materia cuando la cursaron, se les da por aprobada. Bueno, en este semestre que estamos terminando, la mayoría de los alumnos que se anotaron eran del colegio secundario, ¿no? También otra de las estrategias que usamos son los cursos de apoyo para rendir el examen final. También, bueno, por ejemplo, matemática A, que es una materia, la primera materia que quizás al alumno le toque rendir un final, puede haberla promocionado, pero si le toca rendir el final, en general habíamos notado que venían teniendo un desempeño bastante malo, por decirlo, en las mesas de final, y entonces, porque no sabían preparar un examen final. Así que se programó y se originó un curso que los ayuda a preparar el examen final. Este curso ha dado muy buenos resultados. En la mesa donde los alumnos han hecho el curso de final, se han tenido resultados mucho mejores que en las mesas en las que no hubo curso de final. Sin curso de final quizás aprueba el 20% o menos. Con curso de final aprueban el final del orden del 60%.
sea, la diferencia es importante. Después, otra de las estrategias es la difusión de las novedades. Nosotros no solamente publicamos las novedades de la cátedra en la página oficial de la facultad, sino que además también tenemos un Instagram asociado a cada una de las cátedras, y los alumnos generalmente suelen enterarse más rápido por Instagram que por la página oficial de la facultad. También, bueno, hacemos atenciones personalizadas a los alumnos por cualquier cuestión administrativa que necesiten. Durante la pandemia esto, bueno, pudo hacerse solamente por correo, pero, o alguna reunión por Zoom si ameritaba, digamos, pero en la presencialidad también tenemos horarios de atención en la oficina. Bueno, ¿qué nos pasó en la virtualidad? Cuando empezó el año 2020, y empezaron los cursos en forma presencial, y fuimos viendo que se estaba complicando la situación sanitaria, avisamos a nuestros docentes de empezar a abrir aulas virtuales, de manera que cuando empezó el aislamiento social, pasamos de tener clases virtuales, clases presenciales a clases virtuales inmediatamente. No perdimos días de clase. Sí pasó que, si bien pasamos directamente a clases virtuales, hubo en el medio un aprendizaje de todos los docentes de un montón de herramientas que no conocíamos y que fuimos mejorando esas clases virtuales. A lo mejor las clases virtuales, si bien no se cortó los días de clase, pero las fuimos mejorando a medida que fuimos aprendiendo herramientas, ¿no? Para dar estas clases virtuales utilizamos Moodle o Classroom, ¿sí?, como aula virtual. Hemos dado clases sincrónicas a través de Zoom, Meet, BBB, bueno, o la herramienta que el docente prefiriera. Clases asincrónicas, utilizamos foros de preguntas y respuestas, por ejemplo. Y también hemos tenido que reajustar el cronograma, porque si bien no se perdieron días de clase, esta adaptación a la nueva forma de dar la clase hizo que nos atrasemos un poco con los contenidos. Entonces ese reajuste del primer semestre repercutió en los tiempos para el segundo cuatrimestre también, ¿no? Ya en el 2021 los tiempos ya estaban bastante normalizados. Otro tema que tuvimos en la virtualidad fue la adecuación de las evaluaciones. Seguimos manteniendo tomar la evaluación a todos los alumnos al mismo tiempo, pero tuvimos que pensar qué estrategia hacer para poder hacer esto, cómo íbamos a armar las evaluaciones parciales, cómo íbamos a hacer las preguntas en los exámenes, porque no era lo mismo rendir en la casa que rendir en la facultad. Bueno, hubo un montón de cosas para discutir y para pensar de cómo llevarlo a cabo, y por eso fue tan importante el trabajo colaborativo que ya veníamos teniendo con Rosana entre las dos cátedras, pero bueno, la pandemia, con tantas cosas nuevas por decidir y para pensar, el trabajo colaborativo entre las dos cátedras fue muy importante. Y sobre la pandemia, este año, en julio de 2021, se hizo una encuesta el claustro de profesores del consejo directivo, a los profesores del claustro. La respondieron 176 profesores, entre titulares, adjuntos y asociados. Bueno, los resultados, algunos son bastante esperables, como que el porcentaje de abandono aumentó principalmente en las materias de ciencias básicas y en las tecnológicas básicas, y que el porcentaje de aprobación en estas materias disminuyó. También que el 75% de los docentes ha manifestado tener problemas de conectividad. En general siempre solemos hablar de los problemas que tienen los alumnos para conectarse, pero los docentes también lo han tenido. También que el 60% manifestó estar cansado de la virtualidad. Cuando se hizo esta encuesta estábamos terminando el tercer semestre de virtualidad. Y el 80% de los encuestados manifestó que estaba queriendo empezar a tener actividades presenciales. En cuanto a la pregunta de qué actividades importantes para el aprendizaje se vieron interrumpidas durante la pandemia, bueno, podían seleccionar más de una opción, así que por eso vemos los números que vemos ahí.
dentro de los encuestados el 83% manifestó los laboratorios, los ensayos, las prácticas con equipamiento, como la opción más votada, ¿no? El 83%. Después hubo 3 opciones, que es bastante pareja, del orden del 30%, que son las visitas, nos referimos a visitas a fábricas, empresas, etc., la consulta de alumnos y el trabajo colaborativo entre alumnos y docentes. Bueno, y después el resto de las opciones que ven ustedes ahí, ya votadas a menor escala. También preguntamos, los representantes del Consejo Directivo preguntaron cuál es el aspecto que más le costó adaptar a la virtualidad. Bueno, en ese caso, la dificultad de la interacción entre los docentes y los alumnos, y eso claramente repercute en la enseñanza, en el aprendizaje del alumno. La predisposición al trabajo grupal cambió un montón, disminuyó, y también la falta de motivación y la participación en las clases virtuales. Todos hemos pasado, seguramente, los que estamos escuchando acá, estar dando clase a alumnos que todos tienen su cámara apagada, y que le preguntamos, ¿se entendió? Y que no tenemos respuesta, o que son siempre los 4 o 5 mismos alumnos que responden, y que ya le conocemos la voz y los identificamos por la voz. Es muy difícil también, ¿no? Todo relacionado con esto, el ida y vuelta con los alumnos, para evaluar si entendieron o no un tema, si hay dificultades. Eso en la presencialidad, solo con ver la cara cuando uno está explicando, uno se daba cuenta si estaban entendiendo, si había que repetir, si había que explicárselo de otra forma, o incluso cuando recorrías las mesas, te dabas cuenta si había un tema que estaba causando dificultad en el curso en general. Y bueno, todo eso con la virtualidad ha sido muy difícil. Y bueno, y el aspecto también que señalaron muy repetidamente en esa encuesta es el tema de la evaluación, como adaptar la evaluación a la virtualidad en todo aspecto, tanto en el diseño de los exámenes, el tipo de preguntas, como el abordaje de las situaciones irregulares por copia u otras, ¿no?, que pueden haber aparecido. ¿Cómo estamos ahora planificando la presencialidad? Bueno, la facultad ha puesto equipamiento tecnológico en aulas, al menos un aula en cada departamento tiene disponible un sistema para poder transmitir la clase en vivo. Hay protocolos de higiene y de seguridad que ya están vigentes. Hay directivas sanitarias respecto a la vacunación. Eso ya es una cuestión a nivel universidad, ¿no?, de la facultad, donde la universidad dispuso a través del Consejo Superior una disposición que indica que para cualquier actividad presencial, tanto alumnos como docentes tienen que tener al menos una dosis de la vacuna del COVID. También a partir de octubre de este año hemos empezado con los exámenes finales presenciales. También estamos utilizando este segundo semestre para retornar con algunas actividades de prueba. Por ejemplo, en algunas materias superiores se ha dado clase presencial o se ha tomado examen, pensando siempre en las materias superiores, que son materias de poca cantidad de alumnos, ¿no? No estamos hablando de del caso de las materias como la de Rosana o la mía, que son muy masivas. Presencial, clase de consulta, bueno, reuniones de claustro, concursos docentes, etc. Y estamos esperando poder retomar a la presencialidad normal, entre comillas, para el primer semestre de 2022, tanto para las clases como para los exámenes parciales. Hay una resolución de la universidad muy reciente que se refiere a la presencialidad para el primer semestre del año que viene. Así que bueno, estamos todos con muchas ganas, muchas esperanzas de que esto se concrete, ¿no? Así que bueno, esto es lo que les queríamos contar. Les agradecemos a todos por habernos escuchado. Muy, pero muy amables ambas. Y bueno, y también muy amables todos los que asistieron, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa que necesiten alguna otra pregunta o eso, me escriben por el correo de la red y yo les canalizo las preguntas a las chicas. Muy amables. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, chicas. En Paraná.
Perdón a todos. ¿Cómo no? Obvio. Obvio. Nos Gracias. veremos. Ojalá nos hermana. podamos ver y amables. encontrar. Bueno, muchas gracias.